Amén, hermanos. Bien, vamos a iniciar esta mañana el mensaje del día de hoy. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder estar aquí, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Los invito a ponerse de pie cuando lo encuentren en Lucas capítulo 10. Y vamos a estar leyendo los versículos 38 al 42. Lucas capítulo número 10, versículo 38 hasta el número 42. Lo tenemos, hermanos. Cuando lo tengan por ahí, vamos a leer. Les invito a leer su Biblia, hermanos, ahí juntamente conmigo. Vamos a leer en alta voz. Esperamos en el Señor que podamos participar también esta mañana de esta lectura. Dice así, hermanos: y aconteció que yendo, entró él a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso día que nos das más de vida. Gracias también por la oportunidad que tenemos en este día de poder estar en tu casa de oración. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta mañana hables a nuestros corazones. Toma, Señor, en este tiempo para hablar al pueblo que se ha congregado, y aún aquellos que no están entre nosotros, de alguna manera, hazles llegar a ellos también, Señor, el mensaje de esta hermosa mañana. Gracias por todo. Sé con cada uno de nosotros. Danos de siempre, Señor, de tu bendición con tu palabra. Ruego que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Lo ruego en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Lo tenemos el pasaje, ¿verdad, hermanos? Esta historia la narró el escritor del Evangelio según San Lucas, compañero de Pablo en el ministerio. Lucas se encargó de contar esta historia. La historia cuando el Señor Jesús entró a la casa de Lázaro. Lázaro era el hermano de Marta y María. Y el Señor vino por ahí, vino a visitarlos, llegó a su casa. Y aquí encontramos un acontecimiento muy interesante. Un aparente regaño, podemos decirlo así, de parte del Señor a Marta, que se estaba tan ocupada distrayéndose, dice el versículo, distrayéndose en las muchas cosas. Muchas veces nosotros no somos muy diferentes que Marta. Así somos también. Hacemos muchas cosas, nos ocupamos tanto que nos desobligamos de Dios, que nos olvidamos de Él. Por esa razón el Señor le dijo a Marta, y se lo dijo cariñosamente, amorosamente. Si ustedes notan el texto, no la reprendió de una manera para ofenderla. Simplemente le dijo muy amablemente: Marta, Marta, estás tan preocupada de las cosas materiales que te has olvidado de lo que realmente vale la pena. En esta mañana, hermano, quisiera compartir con ustedes lo que hizo María. María, la hermana de Marta y Lázaro. Ella hizo algo muy, muy peculiar, algo muy llamativo, que se notó. Y hubo una gran diferencia entre ella y su hermana. Y esto es lo que quisiéramos en esta mañana tomar en cuenta, hermanos. Ya que cuando hablamos acerca de buscar a Dios y estar con Él, yo no sé ustedes, hermanos, pero en nuestra vida necesitamos que el Señor esté con nosotros. En nuestra familia, en nuestros hogares, necesitamos que el Señor esté ahí. Ahora, no lo queremos como una visita.
Una visita es alguien que llega y se va, pero lo queremos que esté con nosotros. Queremos que Él permanezca con nosotros. En este caso, Él llegó a visitar a la familia. Parece ser que eran muy amigos. La Biblia dice que cuando Lázaro murió, el Señor lloró frente a su tumba. Y todos se admiraron y dijeron, mira cómo lo amaba. Nunca lo habían visto llorar de esa manera. Y Él estaba llorando ante la tumba de Lázaro. Entonces, vemos algo importante aquí, hermanos. María hizo algo que nosotros debemos de hacer. Es algo que necesitamos hacer. Porque el Señor no solamente quiere venir a visitarnos este día a nuestra casa. No solamente Él quiere estar en nuestra vida el día de hoy. Él quiere permanecer ahí. Y es necesario que nosotros hagamos algo que hizo María. Yo encuentro que por lo menos hay 4 cosas que María hizo al sentarse a los pies del Señor. Dice la Biblia que ella se sentó para escuchar su palabra. El versículo 39 dice ahí que María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ella se sentó a los pies del Señor Jesús. La primera cosa que quiero que veamos en esta mañana, hermanos, acerca de qué fue lo que hizo María al sentarse a los pies del Señor. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? La primera cosa que yo veo que María hizo fue tener buena educación con el Señor. Tenía una visita y había que tener buena educación. Cuando alguien llega a visitarnos a casa, hermanos, hay que atender la visita. No podemos nada más que abrir la puerta y que se meta y hay que se quede. No, hay que atenderlo. Marta no lo hizo, aunque a su manera lo estaba haciendo, pero no era la forma que el Señor esperaba de ella. Sin embargo, María sí lo hizo. Ella se mostró con buena educación. La primera cosa que yo encuentro que María hizo, hermanos, al sentarse a los pies del Señor fue mostrar muy buena educación. Algo que en estos tiempos se está perdiendo, hermanos. No importa en qué grado de escuela esté, y no importa los diplomas que muchas personas tengan. Hay personas que tienen muchos conocimientos, pero no tienen buena educación. Es increíble en las escuelas públicas, es increíble cuántos de los maestros que son educadores, que enseñan y no tienen buena educación tampoco. Se puede cruzar con ellos, hermanos, y ni un saludo le dan. Ni voltean a verlo. Algunos, no estoy hablando de todos. Pero algunas personas son así. Es que la educación es algo que se aprende en casa. El Señor, a través de Salomón, en uno de sus proverbios, Él dijo, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él, para que siga siendo bien educado. La educación es algo que se aprende, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa buena educación con nuestro Dios. ¿Qué hacemos cada mañana nosotros? Una persona con buena educación saluda. Amén. Nos levantamos, aunque estemos en la familia. Saludamos, debemos aprender a saludar. ¿Qué debemos hacer con nuestro Dios que está con nosotros, hermanos? Tenemos que hablar con Él todos los días. Yo creo que debería ser la primera persona con la que nosotros deberíamos de cruzar palabra cada mañana. Hay que tener buena educación, hermanos, con nuestro Salvador. No solamente pedirle cosas que necesitamos, sino agradecerle por todo aquello que Él nos ha dado. Así que es importante tener la educación que tuvo Marta. Allá por el capítulo 2 y versículo 20 del libro de Esther, si gusta buscarlo ahí o lo lee después, pero ahí en esa historia dice que Esther, hermanos, se sujetaba a la instrucción de su tío Mardoqueo, haciendo todo lo que él le decía. Y al final del texto dice que lo hacía como había sido educada. Ella había sido educada por él. Hermanos, ¿sabe que los niños están creciendo y los padres no están tomando el tiempo para educarlos, a enseñarlos a comportarse? La buena educación es importante, hermanos, en la vida en la vida de todos nosotros. ¿Sabe usted por qué los niños no agradecen a los padres? Porque no les han enseñado. Hay que enseñarles que agradezcan cada cosa que papá y mamá hacen por él. Cuando se acerquen a Dios le van a agradecer también. La gente más desagradecida con Dios son los que no saben agradecerle a los padres tampoco. Así que es importante la buena educación. Hay que educar bien a la familia. Pero la segunda cosa que veo que hizo Marta
María en su sentarse a los pies del Señor, no solamente mostró buena educación, sino que también mostró humildad. Humildad, hermanos, sentarse a los pies era señal de humildad. Queremos aprender del maestro, queremos aprender del que sabe. Ninguno de nosotros tenemos todo el conocimiento pleno, hermanos. Necesitamos aprender del Señor Jesús. Tenemos que aprender a sentarnos a los pies, y para poderlo hacer necesitamos humillarnos, hermanos. Tenemos que aprender a ser humildes con nuestro Dios. Cuando el Señor dijo, venid a mí, allá por el capítulo 11, hermanos, del Evangelio de Mateo, cuando Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, el Señor estaba diciendo, aprended de mí, que soy manso, aprendan. Siéntense a aprender. ¿Sabe qué hace el pueblo de Dios cada domingo en la mañana, hermanos? Se reúne con el Señor y se sienta a los pies del Maestro para aprender. Esta mañana tuvimos una hermosa clase, muy bonita lección aquí con los adultos y con los niños también. Gracias a Dios. Muy buena enseñanza, y qué bueno que estuvimos aquí para aprender, sentados a los pies del Maestro. Y para lograrlo hacer necesitamos por comenzar a humillarnos. Tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. Hay que salir corriendo de casa, hermanos. Hay que levantarse temprano, hay que prepararse. Hay que venir a la casa de Dios listos, preparados para escuchar la palabra de Dios. Dice que María se sentó para escuchar. Ella quería aprender del Maestro. Entonces, ¿cómo logró hacerlo? Primeramente tuvo que humillarse a sí mismo. Dijo Pablo, contando su historia, cómo él fue salvo. Él también dijo allá por el capítulo número 22 de los Hechos, él narró cómo él creció. Y él dijo, fui instruido a los pies de Gamaliel. El sentarse a los pies de alguien era porque queríamos seguir la instrucción de aquel. Hoy nosotros necesitamos sentarnos a los pies del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de Él. Hay un refrán por ahí que dice que como es el maestro, es el alumno. Uno va aprendiendo del Maestro, las cosas que hace el Señor. La vida de nuestro Dios debe comenzar a ser plasmada en nuestra propia vida. Necesitamos nosotros manejar la vida de nuestro Dios en nuestra vida. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, allá por el capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era importante tener a Cristo en nuestra vida. Y para eso era necesario, como hizo María, humillarse ante Dios para sentarse a los pies del Maestro. La tercera cosa que encuentro, hermanos, en la vida de María, hermanos, no solamente mostró buena educación con el Señor, no solamente mostró humildad, pero también mostró su propia necesidad. Ella, hermanos, se dio cuenta de su gran necesidad. Más que hacer lo que estaba haciendo, ella necesitaba algo más. Ella necesitaba escuchar al Maestro. La Biblia dice que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra, para oír su palabra. Necesitamos detenernos y dejar de hacer algunas cosas para escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar cuánta necesidad tenemos, hermanos. ¿Sabe usted por qué las personas no buscan a Dios? Porque no se han dado cuenta de su necesidad. No se dan cuenta que necesitan de Dios. Por eso no buscan al Señor. María se dio cuenta, y ella se dio cuenta, hermanos, muy oportunamente, que necesitaba de Dios. Su propia necesidad. Allá por el capítulo número 40 del libro de los Salmos, quiero que lo vea, hermanos, en su Biblia. En el libro de los Salmos, comenzando con el capítulo 40, busque el capítulo número 40, hermanos, y el versículo número 17. Mire lo que dice aquí el salmista. Al final del capítulo. Aunque afligido yo y necesitado, noten lo que dice el salmista. Jehová pensará de mí. Él estará pendiente de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, dice el salmista. Qué importante es que nos demos cuenta que sí necesitamos a Dios. Hoy usted y yo lo necesitamos. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él
permite que nosotros nos demos cuenta de nuestra gran necesidad. El capítulo número 70 de este mismo libro, hermanos, dale vuelta a su Biblia un poquito para adelante, el versículo número 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo estoy afligido. Qué bueno que nos demos cuenta, hermanos. ¿Hay algo que le aflige esta mañana? ¿Hay algo que está afligiendo su corazón? ¿Algo que lo atormenta? ¿Algo que lo está preocupando este día, hermanos? ¿Qué cosa le preocupa? Es necesario darnos cuenta que si hay cosas que nos preocupan, debemos darnos cuenta de nuestra propia necesidad. Dice el versículo, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová. No te detengas. Estamos buscando la ayuda de Dios. Hay muchas cosas por lo cual necesitamos a Dios. Necesito a Dios en mi propia vida, en mi vida personal. Necesito a Dios en mi matrimonio. Necesito a Dios en mi familia. Necesitamos a Dios, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos su ayuda. Algunos padres están teniendo problemas con sus hijos. Necesitan la ayuda de Dios. Si no está el Señor ahí, hermanos, ¿qué fue lo que dijo el salmista allá por el capítulo 127 de los Salmos? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es en vano todos los esfuerzos que usted haga. Si Dios no está ahí con usted, usted no se ha dado cuenta que necesita a Dios y no lo ha invitado a morar en su casa, entonces es en vano lo que haga. Cuando Lázaro enfermó, ustedes recordarán la historia. Cuando Lázaro enfermó, mandaron llamar al Señor para que viniera. Y la Biblia dice que el Señor se dio cuenta de la enfermedad de Lázaro y aún así se detuvo por un tiempo más. No fue. Para cuando Él vino, Lázaro ya había muerto. Hace como 4 días que lo habían sepultado. La primera cosa que le preguntaron, o mejor dicho, le dijeron, le reclamaron al Señor, Marta y María. La primera cosa fue, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerdan? En otras palabras, se dieron cuenta que lo necesitaban. Necesitaban al Señor. Hoy usted y yo necesitamos del Señor también, hermanos. Nuestra vida pende de un hilo. En cualquier momento nos vamos. Necesitamos de Dios. Y qué bueno es cuando estamos en la garantía, en la seguridad de la salvación eterna, de la vida eterna. Porque cuando usted y yo muramos, sabemos que nuestra muerte simplemente es una puerta para que entremos a la eternidad con el Señor. Gracias a Dios, sí necesitamos al Señor en casa, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que estamos necesitados de Dios. Por eso estamos aquí esta mañana buscando de Dios. En el capítulo 109 de este mismo libro, vaya ahí por favor, un poquito más adelante, hermanos. Capítulo número 109, el versículo 22, mire lo que dice acá también. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Quién conoce las heridas del corazón? Nada más que Dios. Nadie más, solamente Dios conoce cuán heridos estamos y necesitamos que Dios sea el que sane nuestras heridas, hermanos. Por eso necesitamos darnos cuenta, como lo hizo María, darnos cuenta de nuestra propia necesidad. Y el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, en el Nuevo Testamento, vaya ahí por favor, Primera de Pedro, capítulo número 5, mira el versículo 7, 5:7. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro: echando toda vuestra solicitud, toda vuestra ansiedad en Él. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, o por qué debemos darnos cuenta de nuestra necesidad? Para que nuestras cargas sean puestas en Él. Por eso Él fue que dijo: venid a mí, si están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Es necesario venir al Señor Jesucristo. Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Mi vida está en sus manos, y lo que le pase a mi vida depende de Él. Dios cuida de nosotros, hermanos. Así que gracias a Dios cuando nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de nuestro Salvador.
Y una cuarta cosa que hizo María, que yo encuentro que hizo María, hermanos, en su sentarse a los pies del maestro, fue no solamente mostrar buena educación, no solamente mostrar humildad ante el Señor y necesidad de Dios, sino también mostró prioridad. Ella se dio cuenta que había algo que era necesario primero. Era más primero. Ella también, como Marta, su hermana, estaban haciendo la casa, estaban preparando la comida, estaban haciendo cualquier cosa que se hace en un hogar. Ella también lo estaba haciendo. Pero dejó de hacerlo, hermanos. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Déjenme decirle algo, hermanos. Esta mañana es muy probable que usted y yo teníamos cosas por hacer, pero dejamos de hacerlo para estar con el Señor, porque este es el día del Señor. Hoy en la tarde yo voy a dejar de hacer cualquier cosa para estar aquí, porque este es el día del Señor. El miércoles en la noche yo voy a estar aquí, hermanos, porque ese es el día que Dios nos ha dado para estar nuevamente en su presencia. Debemos aprender a poner prioridades. ¿Qué es primero, hermanos? ¿Qué es primero? ¿Mi trabajo? ¿Qué es más importante para usted en su vida? ¿Su vida personal, su matrimonio, su familia, su trabajo? ¿Qué es más importante? Debemos de entender que Dios es primero. María entendió que no era más importante el aseo personal o el aseo de la casa, sino la presencia del Maestro, del Salvador que estaba en casa. Ella entendió eso, hermanos. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos el Evangelio según San Mateo. Vaya ahí, por favor, Mateo capítulo 6, el verso 33. Ese versículo que resuena por todas partes. Y ahora va a resonar otra vez. Amén. 6:33, ¿lo tienen, hermanos? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La bebida, la comida y el vestuario. ¿Sabe usted por qué trabaja la gente? Por comida, por bebida y por ropa. Es para lo que trabajamos. Amén, hermanos. Queremos comprarnos ropa, queremos comprarnos comida, queremos agua, queremos bebida. Todo eso, para eso trabajamos. Y ahí es donde se nos va el dinero. Los dineros que nosotros ganamos en nuestros trabajos, ahí se nos va. En la ropa, en la comida, en la bebida. Es para lo que nos preocupamos. Para poder tener todo eso. Y dijo el Señor, todo esto buscan los gentiles, están afanados por ellos. Ustedes no se preocupen de eso, porque Dios proveerá, Dios suplirá. Ahora quiero que entendamos lo que ya he mencionado anteriormente, hermanos. Cuando el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, Él no está diciendo que nos olvidemos del trabajo. Él no está diciendo que nos olvidemos de lo que hacemos, sino que pongamos en prioridad a Dios. Dios es primero. Dios es primero. Lo otro es secundario, hermanos. Porque Dios es el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da la inteligencia, nos da la fuerza. Es por Él que hacemos lo que hacemos, hermanos. Alguien habrá dicho, todo lo que tengo es porque me ha costado sudor, esfuerzo, trabajo. Sí, pero si Dios no le hubiera dado la salud, no lo pudiera haber hecho. Si Dios no le hubiera dado la fuerza, tampoco lo pudiera lograr. Si no tuviera la inteligencia que Dios le dio, ¿cómo lo lograría solo? Dios, hermanos, es el proveedor de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que Él merece el primer lugar. Ahí está todo, hermano. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Que se quede a medias. Pero atienda al Señor. Atienda a Dios. Cuando Dios le llama, mira, si alguien ha estado en el ejército, sabrá que si hay algo que necesita hacer todos los que pertenecen al ejército, que cuando un superior le llama, tiene que responder inmediatamente. No lo puede dejar, sí, ahorita. ¿Cómo hacen nuestros hijos cuando les mandamos a hacer algo, no? Sí lo van a hacer, pero cuando ellos tengan tiempo. O cuando quieran. No lo hacen ahorita. Y cuando el Señor vino a casa de María y Marta,
Él estaba ahí en ese momento. Ese era el tiempo que deberían estar ahí. Y se lo hizo saber a Marta. Ella, tu hermana María, escogió la mejor parte. Lo que tú debiste haber escogido también. Usted, hermano, hermana, que está aquí esta mañana, escogió la mejor parte. Cada vez que estamos en la casa de Dios, Dios nos bendice. La pura presencia de Dios es una bendición. Su voz. María no se quedó solamente con ver al maestro. Ella quería escuchar la voz del maestro. Quería oír su palabra. Estamos aquí escuchando la palabra de Dios, dándole prioridad a Dios. ¿Qué cosa es más importante para usted en esta mañana, hermano o hermana? ¿Qué es más importante? Hay alguien que dijo, hay veces que nuestras prioridades no están en orden y debemos ponerlas en orden. Porque hay personas que tienen otras cosas más importantes que Dios, que son más importantes para ellos que Dios. Puede ser su trabajo, puede ser cualquier otra cosa, pueden ser sus amistades, puede ser su familia, pero nunca es Dios lo más importante en su vida. Entonces, lo más importante para nosotros debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él debe estar por encima de cualquier cosa. Si Él nos manda y Él nos pide dejar algo, debemos dejarlo, hermanos. Cuando Él llamó a los discípulos, a los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, si usted recordará, casi la mayoría de ellos que fueron mencionados, la Biblia dice que los sacó a todos del trabajo. Todos estaban trabajando. Y nada más pasó por ahí y les dijo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguieron. Mateo, el que escribió este evangelio, él era un cobrador de impuestos. Y la Biblia dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Y pasó el Señor por ahí, nada más fijando sus ojos en él, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Así dice la Escritura. Qué importante es seguir al Señor en el momento, dándole prioridad. Esto es más importante. Es verdad, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, pero Dios es primero. Dios es primero. Qué bueno es cuando aprendemos que Dios es primero, hermanos. Porque cuando aprendemos eso, entonces Dios se va a encargar de nosotros. Mire lo que dijo el salmista David, allá en el libro de los Salmos nuevamente. Vamos a buscar este último versículo, vamos a terminar ahí. Salmos capítulo número 37, perdón. En el Salmo 37, otro texto muy conocido, el verso 25. Salmo número 37. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice ahí. Mozo fui y he envejecido. Joven fui, dice el salmista, joven fui y he envejecido. Cuando un anciano habla, hermanos, es bueno escucharlo. Aquí está hablando un ancianito, era el rey David. Ya estaba un hombre anciano, lleno de años, lleno de vida, de experiencias en su vida. Y él está dando a entender la confianza que debemos depositar en nuestro Dios. Dice así: yo fui joven y he envejecido, y yo nunca he visto a un justo desamparado, olvidado de Dios. Pedro le dijo al Señor: Maestro, ¿y nosotros qué vamos a tener de ganancia? Lo hemos dejado todo por ti, dejamos nuestras casas, todo lo que teníamos para seguirte a ti. Y el Señor le dice a Pedro y a los demás: ninguno de vosotros que haya dejado algo por causa de mí se quedará sin nada. Va a recibir 100 tantos más en esta vida. Así dijo el Señor, y en la venidera también. Así que es importante, hermanos, que Dios no nos va a desamparar. Si Dios nos dice, vete a la iglesia, deja lo que estás haciendo, pero es que, hermano, yo necesito meter horas extras. Si no, pues ¿cómo voy a mantener mi familia? ¿Usted la quiere mantener o quiere que Dios le provea? Dios se encargará, hermanos. Dios tiene su manera de cómo hacerlo para que nuestras familias tengan lo necesario. Vuelvo y repito lo que ya mencioné. Dios no está diciendo que usted se olvide del trabajo,
sino simplemente que usted le dé prioridad a Dios. Y cuando Dios ve que usted le está dando prioridad a Él, Dios se encargará de hacer que a usted lo que trabaja le rinda y le sea de más de bendición. Porque eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Por eso dice el versículo: yo nunca he visto a un justo desamparado, nunca he visto a alguien que teme a Dios y que deja todo por el Señor, que Dios se haya olvidado de él. Yo nunca lo he visto, dijo David, ni tampoco he visto su descendencia que ande mendigando pan, a sus hijos que anden en la pobreza. No sé cuántos de ustedes dependan de las ayudas del gobierno, pero ese no debe ser, hermanos, la meta nuestra. Ese debería ser alguna manera de solución para una causa que se necesita, que se lleve a cabo en algún momento. Pero ese no debería ser nuestra meta, porque esa no es la forma que Dios tiene para bendecirnos. Como Dios nos quiere bendecir es a través de lo que nosotros hacemos para la causa del Señor. Dios no es mala paga, Él paga bien, hermanos. Él paga bien en todo lo que hacemos nosotros. Por eso dice ahí, si nosotros vamos a confiar en Dios y darle prioridad a Dios, Él se encargará de nosotros. Y no solamente de nosotros, sino de nuestra propia descendencia, nuestros hijos. Yo creo que como padres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero Dios se encargará de que ellos no tengan que andar mendigando pan. Ellos tendrán lo necesario porque Dios, Él es fiel a su palabra y cumple lo que Él ha dicho, hermanos. Este versículo, hermanos, sería bueno aprenderlo de memoria, grábeselo en su corazón, porque Dios es fiel, hermanos. María, hermanos, es el ejemplo silencioso, porque si ustedes notan que María no mencionó ni una palabra en el capítulo que leímos. Fue Marta, su hermana, la que habló. Ella con su silencio dijo más que Marta. Ella era una mujer que se sentó a los pies del maestro a escuchar su palabra. Ella no dijo nada, pero hizo lo correcto. Hizo exactamente lo que debía haber hecho Marta también. Y ella se dedicó a escuchar la voz del maestro, escuchar la palabra, la enseñanza de su maestro. Eso es lo que María hizo, hermanos, y lo que usted y yo debemos de hacer el día de hoy también. Que nuestra meta sea escuchar y atender al Señor Jesús. Decía hace un rato, hermanos, Él no debe ser nada más que una visita en nuestra casa. Él debe estar ahí. Debemos de tenerlo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida. Él debe estar ahí. Debemos mostrar como mostró María toda la educación de vida y el respeto que Él merece. Debemos mostrar la humildad para sentarnos a escuchar al Señor cuando Él habla. Debemos de darnos cuenta de nuestra propia necesidad. Cuán necesitados estamos de Dios. Porque mientras más necesitados estemos, más clamamos a Dios. Pero debemos darle prioridad a nuestro Salvador. Él es primero, antes que cualquier cosa, antes que yo. Había un joven que fue a la universidad a estudiar. Era un joven cristiano. Y arriba de su cama, él colocó las palabras en un papel que pegó ahí. Él escribió eso y lo puso arriba de su cama, en la cabecera de su cama. C, el número 3. Y tenía un compañero que dormía o vivía ahí con él. Pasaron los días y el compañero, intrigado, le preguntó: ¿por qué el número 3? ¿Por qué aspiras a ser el número 3? Cuando todos aspiramos a ser el número 1. Y el joven aquel le explicó a su amigo y le dijo: es que mi madre me enseñó que primero es Dios, después son otros y luego soy yo. Por eso sé el número 3. Que ese sea nuestro sentir con nuestro Dios, hermanos. Pongamos a Dios primero. Pensemos en los demás y luego pensemos en nosotros. Que Dios se encargará de las cosas que a nosotros nos hacen falta.
Inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para concluir esta mañana. Padre, damos gracias por esta oportunidad. Estamos necesitados de ti, sin duda alguna. Creemos, Señor, en tu presencia, tu palabra lo dice. Donde están 2 o 3 congregados en tu nombre y tú estás en medio de ellos. Damos gracias por tu presencia. Ruego, Señor, que tu palabra que hemos compartido sea de edificación y bendición a nuestros hermanos. Gracias por quienes estamos aquí. Ruego porque cada uno, Señor, al volver a casa, vayan con la bendición de tu palabra, de tu presencia, y poder disfrutar y gozar, Señor, de lo que tú has hablado con cada uno en el día de hoy. Ruego también por aquellos hermanos que no pudieron estar. Tú sabes las causas, para que donde quiera que se encuentren, Señor, ahora mismo tu mano poderosa se extienda, sea con ellos también. Alcánzales, Señor, y que, Padre, lo antes posible ellos también puedan congregarse. Mi Dios, al despedirnos, llévanos con bien, llévanos en el hueco de tu mano. Cuídanos a cada uno, protégenos de cualquier percance en el camino y ayúdanos, Señor, para que hoy por la tarde regresemos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.